Buenas tardes, vamos a continuar en el día de hoy con las consultas en cálculo relacional. En esta segunda parte vamos a abordar algunas preguntas, algunos queries o consultas sobre bases de datos relacionales utilizando este lenguaje de cálculo basado en lógica de predicados. Pero en el día de hoy vamos a estudiar algunos casos especiales. Pero también vamos a darle continuidad a los ejercicios que veníamos trabajando. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Están viendo ahí, muchachos? Sí, profe. Estamos viendo el escritorio, profe. Exacto, muy bien. Bueno, habíamos quedado en una tareita. Bueno, entonces, sobre este Word, estábamos haciendo unas consultas. Tenemos nuestras tres tablas, proveedor, artículo y pedido. Habíamos declarado que las variables de tupla para proveedor las llamábamos T, las variables de tupla para artículo las llamamos S y las variables de tupla para pedido las llamamos R. Ahí tenemos las tres variables de tupla, pero adicionalmente hemos colocado aquí las variables de dominio. Las X van a representar los códigos de los proveedores en proveedor, las Y los nombres de los proveedores y la Z las ciudades de los proveedores. La L los códigos de artículo, la M los nombres de artículo, la N los colores y la N los precios. La U va a representar los códigos de proveedor en pedido, la V va a representar los códigos de artículo en pedido y la W las cantidades. Muy bien. Teniendo en cuenta esta notación, entonces había una tareita. Obtener los nombres de los proveedores que suministran a artículos de color rojo. Miremos un momentico la base de datos. Entonces, miren, nos están preguntando por nombres de proveedor, pues los nombres de proveedores están en la tabla proveedor. Que suministran artículos de color rojo. Ah, bueno, el color es un atributo que está en la tabla artículo. Y dice que suministran, entonces ahí hay que establecer una relación entre los proveedores y los artículos. Y eso me lo da la tabla pedido. Por lo tanto, para hacer esa consulta necesitamos las tres tablas. Esa consulta ya la habíamos hecho en álgebra. ¿Cómo la vamos a hacer en cálculo relacional? Pues muy bien, va a ser muy sencilla. Necesito involucrar las tres tablas. Y necesito hacer dos joins. Necesito conectar artículo con pedido para poder averiguar. En artículo yo voy a seleccionar los de color rojo. Y esa tabla resultante yo la conecto, la hago una join con pedido y eso me va a dar los códigos de los proveedores que suministran artículos de color rojo. Pero como me piden los nombres, a esa tabla resultante la tengo que juntar, pegar, hacer join con proveedor para ahí sí proyectar sobre el nombre del proveedor. Entonces, ¿cómo hacemos esa consulta en cálculo orientado a tuplas? Cálculo orientado a tuplas. Bueno, muchachos, entonces, ¿cómo haríamos esa consulta en cálculo orientado a tuplas? Pues, profe, como nos están pidiendo el nombre de proveedores, entonces primero hacemos T del nombre de proveedores. Por favor, ahí están sonando un radio y la música. Entonces, sí, disculpa, vuelve a repetir lo que dijiste. Entonces, que como nos están pidiendo los nombres de proveedores, debemos Sí. darle T de nombre de proveedores. T de nombre de proveedor. Muy bien. T de nombre de proveedor. Ok. De ahí slash, y como debemos usar tanto los artículos como los pedidos, entonces debemos decir que existen un R y un S. Ah, ok, muy bien. Necesitamos entonces aquí involucrar unos cuantificadores existenciales.
Entonces, existe un R y un S. Pongamos, existe aquí un S y existe un R. Muy bien. Vale. Y entonces aquí declaramos esas tablas, esas variables de tupla a qué tablas pertenecen, ¿no? Entonces, por acá tenemos proveedor. Las variables de tupla T pertenecen a proveedor. Y vamos a insertar el conectivo de conjunción. Okay. Y declaramos ahora que las S pertenecen a artículo. Las S pertenecen a artículo. Y me falta declarar a mí ahora que las R pertenecen a la tabla pedido. Muy bien. Bueno. ¿Y qué más tendríamos que hacer ahí, muchachos? Podemos empezar a llenar las condiciones. Yo empecé por el color. Entonces dice S de color igual a rojo. Sería S. S. S de color. Muy bien. S de color igual a rojo. Muy bien. El color igual a rojo. Muy bien. Una conjunción. Una conjunción. ¿Y ahí qué tendríamos que hacer ahora? Unir una join. Hacer una join. Entonces, hagamos la join entre artículo y pedido. Artículo y pedido se pegan a través de ¿qué? De código de artículo. Código de artículo. ¿Ok? Entonces decimos ahora que R de código de artículo de pedido debe ser igual al código de artículo de artículo. S de código de artículo. Muy bien. Y ahora, ¿qué tendríamos que hacer? La join final, donde tenemos que pegar pedido con proveedor. Pero ya este pedido, como yo ya hice la join entre pedido y artículo, ya ahí lo que voy a tener son los códigos de los artículos rojos y en las tuplas estarían contenidas los códigos de los proveedores que suministran esos artículos de color rojo. Entonces yo simplemente diría ya aquí que T de código de artículo, T de código de proveedor, perdón, T de código de proveedor es igual a R de código de proveedor. Bien, cerramos esto y cerramos esto. Y ahí nos quedó la consulta en tuplas. ¿Cómo la haríamos en dominios? Pues muy parecido. Lo único es que ya tenemos que tener en cuenta ya son estas variables. XYZ para proveedor, LMNN para artículo y UW para pedido. Bueno, entonces hagamos la consulta en cálculo orientado a dominios. Vamos a hacerlo en dominios. Cálculo orientado. Muy bien. Bueno, entonces nos piden nombres de proveedores. Ok. Los nombres de proveedores se llaman Y. La variable que los representa es Y.
Y ahora sí me toca meter un montón de existenciales para todas las demás variables de la tabla proveedor y de las otras dos tablas. Entonces aquí yo tengo que decir para las compañeritas de Y que son X y Z. Ok, Z. Y tengo que para las variables de artículo que son L, M, N y Ñ, ¿vale? Y ahora para las de pedido, que son U, V y W. Muy bien. Entonces sí, hay que usar mucho cuantificador ahí en dominios. Y aquí hacemos las declaraciones. Entonces aquí decimos, mira, yo tengo proveedor. Ah, pero yo digo, mira, proveedores, sus variables son X, Y, Z. Vale. Y ahora hago artículo. Y sus variables son L, M, N y N. Y ahora declaro pedido, cuyas variables son U, V y W. Bueno, ya están entonces los términos de dominio allí y tal. Y ahora simplemente ponemos las restricciones. Ah, que el color es igual al rojo. Ah, bueno, ¿cuál es la variable de color? Ah, la N. Entonces ponemos acá, bueno, y N es igual a rojo. N es igual a rojo. ¿Vale? Profe, una pregunta. Uy, me asustaste. Espérate, me asustaste. Lo siento, Un profe. momentico. Espérate un momentico. Sí, listo, dime. Sí. Profe, es muy importante cuando uno hace las consultas, importante el orden. O sea, por ejemplo, si yo coloco, por ejemplo, proveedor, hago una join de proveedor con artículo y luego esa tabla con pedido, hay un problema, por ejemplo, si yo lo hago primero proveedor con pedido y después con artículo o así. No, no porque normalmente lo que tenemos aquí son conjunciones. Es un I. Y ese I es conmutativo y es asociativo. Ok. Sí, lo único es que tienes que tener cuidado. Por ejemplo, tú no puedes hacer una join entre proveedor y artículo. Entre proveedor y artículo no puedes hacer una join porque no tienen columna común. Pero sí puedes hacer una join entre proveedor y pedido, una join entre artículo y pedido, siempre y cuando se pueda ejecutar la operación, es decir, se puede hacer la join. No hay problema cuál pones de primera. Ahora, conceptualmente, es bueno ordenarla en qué sentido. Mira, por ejemplo, esta condición de que el color rojo usted la puede poner al final. Da igual porque esto es un I y eso es conmutativo. Pero conceptualmente sí yo digo, ah, mira, yo cuando pongo esto, entonces quiere decir que yo ya estoy reduciendo el tamaño de la tabla artículo. Entonces, para mí, por ejemplo, conceptualmente sí puede ayudarme a mí a ordenar las ideas, pero realmente desde el punto de vista de la consulta no tiene ninguna incidencia, porque esto lo tomaría, por ejemplo, ya en el lenguaje comercial, esto lo toma un interpretador. Y ese interpretador primero valida de que esto esté bien escrito, toda la sintaxis, y se lo pasa a un optimizador. Y el optimizador
interno del motor de la base de datos reorganiza esto para que el resultado sea lo más óptimo posible. Entonces, el optimizador sí pondría de primero esto. Supongamos, yo puedo poner esta condición de rojo, la puedo poner de última, pero para el optimizador, lo primero que haría el optimizador es reducir el tamaño de la tabla artículo y quedarse solamente con las filas donde aparezca color rojo. ¿Entendido? Voy a mirar un momentico el chat. ¿Qué pasó, Santiago, que se está riendo? Ah, por el susto que me pegó. Por eso. Aló, Santiago. Sí, profe, era por eso. Ah, no, porque es que estoy yo aquí concentrado, pendiente de los símbolos ahí cuando sale de bozarrón ahí, wow. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos que rojo y ahora vamos a hacer las joins. Entonces hagamos la join entre artículo y pedido, ¿verdad? Entonces, miren que se pegan artículo y pedido, se pegan a través de código de artículo. Y código de artículo es la segunda columna, o sea que es la M y la V. Entonces simplemente ponemos acá y M o pongamos la mejor en este orden, aunque es una igualdad y no importa. De todas maneras, conceptualmente, yo pienso primero que la selección en pedido se va a hacer con base en la selección que ya se hizo de los artículos rojos. Entonces pongamos B igual a M. Listo, muy bien. Es una pregunta, pero ahí no sería con L, porque creo que M representa es el No, porque, código. mira. Ah, sí, tienes razón, porque el M es el nombre del artículo. Es L Ajá. con B, gracias. Sí, L con B. Sí, señor. Entonces aquí es, en vez de M, esto es L. L con B. Muy bien. Y ahora finalmente hacemos la join entre las tablas proveedor y pedido a través de los códigos de proveedor. Y ahí sí ponemos que X debe ser igual a U. X igual a U. Y miren, ya con esto estamos y cerramos aquí. Y esa sería la consulta en cálculo orientado a dominios. ¿Estamos, chicos? ¿Vale? Entonces, aquí, pues, nos vimos obligados a utilizar, ¿qué? Las tres tablas, ¿verdad? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda, pero no Sí. tanto como con ese tema, sino que es que en el libro yo he visto que a veces utilizan, por ejemplo, proveedor, conjunción, proveedor, en algunos ejemplos. Mientras que en otros utilizan proveedor, coma, proveedor. Ah, Entonces, sí, sí, era sí, sí. Sí, sí, sí. No, a veces sobre todo en lógica, uno cuando transforma las expresiones lógicas, a veces las conjunciones se reemplazan simplemente por comas, ¿vale? O sea, la coma equivaldría como a un i cuando yo estoy conectando tablas o estoy conectando expresiones, ¿ok? profe, gracias. Vale. Bueno, muchachos, vamos a hacer una consulta parecida a esta, pero un poco más interesante, porque estas consultas ya las hicimos en álgebra, ¿no? Esto tampoco es nada nuevo aquí. Ya las hicimos en álgebra y vamos a hacer una que ya habíamos hecho en álgebra. Yo quiero obtener los nombres de los proveedores de código diferente de 03 que me suministran al menos un artículo
suministrados por 0,3. Voy a subrayar esta parte aquí. Al menos un. Al menos un. A ver, ¿cuál es la lógica de esto? ¿Por qué me puede interesar esta consulta? A ver, yo tengo un proveedor cuyo código, su identificación es 03. Ese proveedor me proporciona a mí varios artículos. Yo lo tengo en la base de datos, tengo los datos de ese proveedor y tengo todos los registros de los pedidos que le he hecho a ese proveedor y tengo pues todos los códigos de los artículos que ese proveedor me ha suministrado. Pero resulta que hay la posibilidad de que ese proveedor 03 deje de proporcionarme a mí esos artículos. Entonces yo para curarme en salud, yo digo, bueno, si a mí este proveedor 03 no me vuelve a mí a suministrar nada, pues de pronto me causa un problema. Yo quiero saber cómo me puedo cubrir, cómo puedo, si este proveedor ya no me proporciona esos artículos, yo quisiera saber qué otros proveedores distintos de él me proporcionan al menos uno de los artículos que él me proporciona. Y yo con ese listado de esos proveedores, pues yo de alguna manera me cuido en salud. Digo, si este ya deja de proporcionarme esos artículos, yo ya sé a quién más se los puedo pedir. Miren que la palabra clave aquí es al menos uno. Yo estoy buscando otros proveedores que suministren alguno de los artículos de 03. No estoy exigiendo que ese otro proveedor me suministre todos los mismos que me suministra 03. No. Si digamos que el proveedor 03 me suministra los artículos A5, A8 y A10, y yo tengo otro proveedor que me suministra el A5, me sirve. Si tengo otro proveedor que me suministra el A8, me sirve. Y si tengo otro proveedor que me suministra el A10, me sirve. Ahora, si hay un proveedor que me suministra el A5, el A8, A10, pues está bien, me sirve también. Pero no estoy exigiendo que ese proveedor me suministre todos los de 03. No me tiene que suministrar el A5, el A8, el A10. Me puede suministrar uno solo o dos de ellos. ¿Entendido, muchachos? ¿Aló? Sí, profe. Ahora, ¿por qué es importante esto del al menos uno? Porque si yo exijo uno solo, esta consulta yo la puedo sacar con base en joins. Si aquí yo pongo al menos todos, ya esa consulta no la puedo hacer con joins. Ya esa consulta la tendría que hacer con una división. Ojo con eso. Listo, muchachos. Pero como es al menos un, entonces esta consulta yo la puedo sacar. Yo la puedo sacar a base de joins. Pero quiero que estén muy concentrados y me presten atención. Esta consulta es muy sencilla, pero vamos a mirar. Vamos a mirar aquí un momento. Entonces, concentrémonos en la tabla pedido. ¿Vale? Tenemos la tabla pedido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como yo tengo que averiguar cuáles son los artículos de 03, me interesan las tuplas, las filas de esta tabla, en las cuales aparece bajo la columna código de proveedor, aparece 03. Entonces, miren la importancia de esa técnica de trabajar es con las tuplas. Entonces, sobre esa misma tabla pedido, yo estoy interesado en dos conjuntos de tuplas, en dos grupos de tuplas. En un grupo de tuplas debe aparecer el proveedor 03, el código 03. Y eso me va a dar a mí un conjunto de filas de esa tabla. Pero por otro lado, estoy interesado en otro conjunto de tuplas donde no aparezca 03, sino que sean distintos de 03. O sea que en ese sentido, los dos conjuntos de tuplas son complementarios.
no va a haber una tupla que pertenezca a ambos grupos, obviamente. Por un lado, yo saco unas tuplas R de pedido, donde aparece 03. Y voy a sacar otras tuplas, pero para distinguirlas de las anteriores las voy a llamar R'. Entonces yo de pedido, sobre la misma tabla pedido, yo voy a trabajar con dos conjuntos de tuplas. Uno donde está el proveedor 03 y otro donde están los proveedores distintos de 03. Pero aquí viene lo importante. Los que sean distintos de 03 deben coincidir en un código de artículo con los de 03. O sea que esos dos grupos de tuplas R y R' son diferentes desde el punto de vista del código de proveedor. Pero las tuplas que me interesan, yo las voy a cruzar ambas tuplas, voy a cruzar ambos grupos. Voy a cruzar ambos grupos buscando que coincidan en un código de artículo. Porque en el primer grupo, cuando yo saco 03, allí van a estar los códigos de artículos de 03. Y yo voy a sacar una R' donde los códigos de los proveedores son distintos de 03, pero me interesa que al menos algunos de esos códigos de artículos coincidan con los de 03. Entonces, en el fondo, yo estaría haciendo como una join de pedido contra pedido. Yo estoy haciendo una especie de join de parte de la tabla de pedido con otra parte de la tabla de pedido. Y luego, de aquellas tuplas R' que tienen código distinto de 03 y que tienen artículos de 03, esas yo les hago join con proveedor para sacar el nombre. Entonces miren lo interesante de la consulta. Entonces yo voy a necesitar dos copias de pedido. Una con un grupo de tuplas R y otra con un grupo de tuplas R'. De esa manera manejamos como el alias. Cuando yo tenga que trabajar con dos o más copias de una tabla, pues en este lenguaje matemático. Cuando veamos SQL la próxima semana, veremos que en SQL hay una manera muy sencilla de sacarle copias a las tablas de alias. Bueno, muy bien. ¿Entendido, chicos? Bueno. Entonces, ¿cómo haríamos esta consulta en cálculo orientado a tuplas? Bueno, muy bien. Entonces, a mí me interesan unas tuplas T, de las cuales estoy interesado en los nombres de los proveedores. Muy bien. Pero para yo sacar estas benditas tuplas T, yo voy a necesitar dos copias de pedido, lo que les acabo de indicar. Una donde esté 03 y otra donde estén los distintos de 03. Entonces, a una de esas las llamamos R y a otra las vamos a llamar simplemente R'. ¿Vale? Muy bien. Y aquí hago pues mi habitual declaración de dominio. Esas tuplas a qué tablas pertenecen. Pues las T pertenecen a la tabla proveedor. ¿Vale? Y las R y las R' pues pertenecen a la tabla pedido. Entonces voy a tener dos copias. ¿Y cómo distingo esas dos copias? Ah, porque sus tuplas, aunque las tuplas dijimos que se llamaban R, pero yo distingo la otra simplemente poniéndole el prima ahí, el apóstrofe ahí en ese. Y ya de esa manera yo las distingo las dos copias. De esa manera yo distingo las dos copias. Entonces estas se van a llamar R'. Unas se van a llamar R y otras se van a llamar
Una se van a llamar R y la otra se van a llamar R'. Ok, chicos. Muy bien. Y ahora entonces pongo las condiciones. Ah, bueno, muy bien, sí señor. Pero resulta que esas tuplas R y R' deben tener códigos de proveedores distintos. Ah, bueno, entonces decimos aquí, ah, mira, y R de código de proveedor es igual a 03. Y la otra, R' de código de proveedor debe ser diferente de 03. Ok. Debe ser diferente de 03. Muy bien. Ah, bueno, pero aunque esas tuplas tienen distintos códigos de proveedor, o las R', deben de tener al menos un código de artículo de las R. Ah, entonces yo tengo que especificar aquí, decir, mira, y R' de código de artículo debe ser igual a R de código de artículo. Muy bien. Y ahí entonces ya armé como la join de pedido contra pedido. Ya en R', yo ya tengo los códigos de los proveedores distintos de 03. Ahora necesito son los nombres. Entonces tengo que enlazar esas R' con las tuplas T a través de código de proveedor para poder sacar el nombre. Entonces ahora digamos lo siguiente. Y T de código de proveedor debe ser igual a R' de código de proveedor. Muy bien, cerramos aquí y cerramos acá. Y ya está. Esa sería la consulta. De esa manera ya tendríamos la consulta. ¿Entendido, chicos? Entonces, estamos trabajando con una copia de proveedor y con 2 copias de pedido. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo haríamos esta consulta en cálculo orientado a dominios? Vamos a hacer esta consulta en cálculo orientado a dominios. Pues, en esencia es lo mismo. Lo único es, pues, utilizar las variables de dominio. Las variables de dominio de pedido, pues, son U, V y W. Y las de proveedor son X, Y, Z. Como nos piden los nombres y los nombres de la Y, entonces tal que, y ahora sí me toca meter pues todos estos benditos cuantificadores. Entonces, primero, las variables que acompañan a la Y, que son la X y la Z, ¿vale? Y ahora las variables que acompañan a pedido, que son U, V y W, pero habrán, como hay 2 copias de pedido, las distingo por el prima. Entonces, en la primera copia tendríamos U, V, W, y en la segunda les ponemos la misma letra, pero con el apóstrofe allí. Entonces, con U', ¿vale? Prima. B',
B' y el W. Y el W'. Y ya está. Entonces ahí tendríamos la declaración de los existenciales y ahora declaramos las tablas con sus variables de dominio. Entonces yo tengo aquí proveedor XYZ, proveedor XYZ y ahora las dos copias de pedido. Entonces, la primera copia de pedido sería U, V, W. Y la segunda copia de pedido serían las mismas letras, pero con su apóstrofe. Prima, B', W'. ¿Qué seguiría, muchachos? ¿Qué más vendría ahí? ¿Qué habría que hacer? Ahí tendría que poner que U y U' sean igual a 0,3. No, U igual a 0,3 y U' diferente de 0,3. Ah, sí, profe. U igual a 0,3 y U' diferente de 0,3. ¿Dónde está el diferente? Está por acá. ¿Y qué más tendríamos que hacer? ¿Qué habría que hacer? Profe, tendríamos que decir que el código del artículo de la tabla de pedido pues es igual a la otra tabla de pedido, ¿no? Sí, señor. Para ¿Y qué variables son esas? ¿Cómo los... esa es un momento, código sería la V, entonces sería V y V'. Muy bien. Entonces decimos que V' es igual a B, ¿vale? Y finalmente, la join con proveedor. Entonces, ¿qué diríamos? Que X debe ser igual a ¿quién? A U'. O sea, el mismo debería ser igual a ¿quién? A U'. Y cerramos. Y ahí tendríamos la consulta.
¿Entendido, chicos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora a trabajar dos casos especiales. Digamos que, entonces, hasta aquí llegamos nosotros con las join, pero hay dos casos especiales que debemos trabajar. Uno son los productos cartesianos y otro son las divisiones. Bueno, vamos entonces a este PowerPoint. Ya habíamos visto esto. Esto es lo que vamos a ver hoy. Vamos a mirar caso especial, el producto cartesiano. ¿Están viendo ahí la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe, estamos viendo una diapositiva con un que dice producto cartesiano y tiene tablitas amarillas y azules. Exacto, muy bien. ¿Por qué el producto cartesiano es un caso especial? Vamos a verlo por lo siguiente. En las consultas anteriores, cuando uno las hacía en tuplas o en dominios, la variable que uno declaraba al principio pertenecía a una tabla, como en el caso que acabamos de ver. T de nombre de proveedor. Y luego decimos, esa T pertenece a la tabla proveedor. O decíamos Y y luego decíamos, esa Y forma parte de proveedor. Tengo por allá proveedor XYZ. Resulta que en todos los casos anteriores, la variable libre, es decir, la variable que no tiene cuantificador, o sea, la variable que está al principio de la declaración, esa variable siempre de todas maneras, aunque no tiene cuantificador, pertenece a una tabla. Pero miremos el producto cartesiano. Imagínense que yo tengo una tabla R cuyas tuplas las voy a llamar U. Y les pongo un subíndice, U sub I con I desde 1 hasta N. Es decir, yo tengo una tabla que tiene N tuplas. Y tengo una tabla S cuyas tuplas yo las distingo ya no con la U, sino con la V. Y el subíndice ya no es I, sino J, con J desde 1 hasta N. Es decir, imagínense que ustedes tienen dos tablas, una tabla R y una tabla S. La tabla R tiene N filas y la tabla S tiene M filas. Entonces la tabla producto cartesiano va a tener N por M filas. Va a tener N por M filas. Y ya ustedes saben que en el producto cartesiano se suman las columnas y se multiplican las filas. Si yo tengo una tabla, como en este caso, mire, yo tengo una tabla de 4 columnas y otra de 3, y yo hago una tabla producto cartesiano, pues la tabla producto cartesiano va a tener la suma de columnas. Si estas son 4 y estas son 3, esta tiene 7. Si esta tabla tiene 2 filas y esta tiene 2, las filas se multiplican, 2 por 2, 4. Entonces el producto cartesiano va a tener, ¿qué? 4 filas. Entonces, en general, las filas se multiplican. Por eso es que el producto cartesiano es tan delicado, porque si yo tengo una tabla con 1000 filas y le hago producto cartesiano por otra que también tiene 1000 filas, pues me va a dar una tabla de 1.000.000 de filas. 1.000.000 de filas. Se crece exponencialmente el número de filas. 10 a la 3 por 10 a la 3 me da 10 a la 6, me da 1.000.000. Si yo tengo una tabla de 10.000 filas y otra de 10.000, eso se me va a 100 millones de filas. 10 a la 4 por 10 a la 4 me va a dar 10 a la 8. Entonces,
Hay que tener en cuenta eso. El producto cartesiano está basado en la teoría de conjuntos. Yo estoy interpretando la tabla R como un conjunto de filas y la tabla S como otro conjunto de filas. Entonces, ¿qué es el producto cartesiano? Es una nueva tabla donde yo combino las filas de una con la otra. Entonces, miren por qué utilicé yo esos colores. Para mostrarles de que las tuplas de la tabla R por S son combinaciones de las tuplas de las otras dos tablas. Entonces, cada fila de R por S es una combinación de una fila de R con una combinación de una fila de S. ¿Entendido? ¿Estamos? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene de especial esto? Tiene lo siguiente, que las tuplas, las filas de la tabla R por S no pertenecen a R y no pertenecen a S. Se forman con base en las de R y en las de S, pero esta fila no cabe en la tabla R y no cabe en la tabla S. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo voy a nombrar las tuplas de R por S, esas tuplas no pertenecen a ninguna tabla. Pertenecen a la tabla que se está creando. Entonces, ahora concentrémonos en esta parte. Cuando yo hago un producto cartesiano de R por S, yo digo igual y abro unas llaves. Cuando yo abro unas llaves, ustedes saben que esa es la notación de teoría de conjuntos. Entonces, yo lo que estoy diciendo que R por S es un conjunto. ¿Conjunto de qué? De tuplas. Es un conjunto de tuplas T. Pero estas tuplas T no pertenecen a R y no pertenecen a S. Pertenecen a la nueva tabla que en este momento se está creando, pero no pertenecen a ninguna tabla anterior. Entonces, mire que aquí hay una diferencia con las consultas anteriores. Cuando yo declaraba estas tuplas T, yo por aquí decían, esas tuplas T están en la tabla tal. En cambio, miren ustedes que aquí yo no menciono en los términos de dominio, yo no digo las tuplas T a qué tabla pertenecen, porque no pertenecen a ninguna de las tablas de la base de datos. Pertenecen a la tabla que en este momento estoy creando. Ahora bien, resulta que el grado, o sea, la cantidad de columnas que tienen las tuplas de R por S, pues es más grande que la cantidad de columnas de las dos tablas R y S. Entonces, aquí yo tengo que las tuplas tienen 7 columnas y esta tiene 4 y esta tiene 3. ¿Por qué? Porque el grado, o sea, la cantidad de columnas del producto cartesiano es la suma de los grados de las otras dos. Entonces, si la tabla R tiene grado n, o sea, tiene n columnas, y la tabla S tiene m columnas, la tabla R por S tiene n más m columnas. Entonces, miren que en la notación yo les he puesto arriba, esto no es necesario, pero es una guía. Yo he dicho, mira, yo tengo unas tuplas T y yo les he puesto como un exponente. Ese exponente es simplemente para indicarles a ustedes el grado, o sea, la cantidad de columnas, para decirles, mira, es que estas tuplas T tienen grado n más m y se formaron con unas tuplas U y unas tuplas B, siendo las tuplas U de grado n y las B de grado n. Y luego digo, mira, las tuplas U están en R y las tuplas B están en S. ¿Entendido? Por ejemplo, para este caso, aquí debería ir un 7. Encima de la T debería ir un 7. De la U debería ir un 4 y de la B debería ir un 3. Pero ese exponente es simplemente para indicar el grado, o sea, la cantidad de columnas que tienen esas tuplas. Con eso yo diría que las tuplas T tienen 7 columnas, las U 4 columnas y las B 3 columnas. Y miren que yo declaro que las U están en R y las B están en S.
pero no declaro para las T. Muy bien. Y aquí, entonces, esto hace que el producto cartesiano yo lo tenga que hacer muy explícito. Y entonces, ahora yo lo que tengo que decir es, mire, por eso vienen los colores acá. Cuando yo pinto una fila de la tabla de R por S, ¿por qué le puse colores? Con ello estoy diciendo que las primeras 4 columnas de este color como amarillo vienen de la tabla R y las últimas 3 columnas en azul vienen de la tabla S. ¿Y eso cómo lo expresamos? De la siguiente manera. Digamos que cada columna es una componente, es como si fueran unas coordenadas. Entonces yo digo, mira, la primera columna, entonces escribo entre corchetes T1, con eso digo, mira, la primera componente, la primera columna, la primera coordenada de T es la primera de U. Es la primera de U. ¿Y U es qué? U pertenece a quién? A R. Entonces, la tupla, la fila, la fila de T, cualquier fila de R por S, cualquier fila T de R por S, su primera columna viene de la primera columna de una tupla U de R. La segunda viene también de eso, hasta la enésima. La enésima columna de T es la enésima de U. En este caso, las 4 primeras de T vienen de R. Pero ya la quinta columna ya no es de R, es de S. Y ya su tupla es B, no es U. Entonces, por eso decimos la N más 1 ya es la primera columna de B, etcétera, etcétera, hasta llegar a la N más M, columna de T, es la enésima de B. ¿Entendido, muchachos? Más o menos, profe. Bueno, vamos a verlo mejor con un ejemplo. Vamos a hacer este ejercicio que ya lo habíamos hecho en álgebra. Yo quiero obtener parejas de nombres de proveedores de la misma ciudad. Me piden eliminar parejas reflexivas y dejar una de las simétricas. ¿Cómo lo hicimos? Hicimos un producto cartesiano de proveedor por proveedor y seleccionamos de que los proveedores sean de la misma ciudad. Ah, son la tercera y sexta columna. Proveedor tiene 3 columnas. Al hacer el producto cartesiano, esta tabla proveedor por proveedor es una tabla de 6 columnas. Y la ciudad ocupa la tercera y la sexta posición. Entonces, cuando yo digo 3 igual a 6, estoy diciendo que las ciudades son iguales. Y para eliminar las reflexivas y romper con la asimetría, uso el operador mayor que. Hubiera podido usar también el menor que. Digo que la primera columna, o sea, el código de proveedor que aparece en la primera columna debe ser mayor que el código de proveedor que aparece en la cuarta columna. Y proyecto sobre 2,5, es decir, proyecto sobre los nombres. Esto ya me va a dar parejas de nombres de proveedores. Pero por esto me va a dar parejas de nombres de proveedores de la misma ciudad. Y por esto me elimina las reflexivas y me deja una de las simétricas. ¿Entendido? Bueno, esto fue lo que ya hicimos en álgebra. Ahora, ¿cómo hacemos esto en cálculo orientado a tuplas? Entonces, hacemos lo que acabamos de ver. Vamos a tomar 2 copias de proveedor. Unas tuplas las llamo U y otras las llamo B. Y las tuplas de la tabla producto cartesiano las llamo T. Pero de estas tuplas a mí me interesan la segunda y la quinta columna o la segunda y la quinta componente o coordenada. O sea, miren la relación de esto. Proyecto sobre 2,5, aquí es proyecto sobre 2,5. ¿Ok? Aquí tengo proveedor, llamo U a sus tuplas
y tengo otro proveedor y llamo B a sus tuplas. Ahora, entonces, ¿qué relación hay entre la fila de la tabla, las tuplas o filas de la tabla producto cartesiano y las de las dos copias de proveedor? Pues que estas filas T van a tener 6 columnas y las 3 primeras vienen de la primera copia de proveedor y las 3 últimas vienen de la segunda copia de proveedor. ¿Y cómo llamo esas copias de proveedor? Las llamo U y las llamo B. O sea que la primera columna de las tuplas del producto cartesiano son los códigos de proveedor de la primera tabla, de las tuplas U. La segunda columna del producto cartesiano, las tuplas, son los nombres y la tercera son las ciudades. Ahí yo ya tomé las 3 primeras columnas o tomé las 3 primeras columnas del producto cartesiano, las tomé de la primera copia de proveedor que llamamos U. Ahora las últimas 3 columnas las tomo de B, entonces ya la cuarta columna vuelvo y repito, B de ciudad de proveedor, la quinta B de nombre de proveedor y la sexta B de ciudad de proveedor. Y ya pongo las condiciones. Esto de 3 igual a 6. Digo, mira, tercera columna de T es igual a la sexta columna de T. Y 1 mayor que 4. Primera columna de T debe ser mayor que la cuarta columna de T. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Bueno, vamos a ver ahora cómo lo hacemos en dominios. Entonces, vamos a hacerla en dominios. Entonces, yo tengo aquí mi tabla proveedor y la voy a multiplicar por proveedor. Y yo voy a llamar a los códigos de esta primera tabla, esta primera copia, X, Y y Z. Y para distinguirlos, esta segunda tabla voy a llamarlos X', Y' y Z'. Ahora bien, la tabla producto cartesiano va a ser una tabla de 6 columnas. Y yo les voy a asignar también una variable de dominio. La voy a llamar W1, W2, W3, W4, W5, W6. Entonces, ¿a mí qué me interesa? Parejas de nombres de proveedores. ¿Y cómo llamo yo esas columnas donde están los nombres de proveedores? Una la llamo W2 y la otra W5. Muy bien. Ahí me faltó poner todos los cuantificadores, ¿no? Y tengo que indicar acá que hay una primera copia de proveedor cuyas variables son X, Y, Z. Y hay una segunda copia de proveedor cuyas variables son X', Y', Z'. Aquí debía haber puesto un chorrero de existenciales. Sí, Alejandro, dime. Profe, pero ese chorrero de existenciales, uno lo puede, no los, o sea, lo esencial sería ponerlos, pero si yo no los pongo, ¿está mal? No, sí, hay que ponerlos, hay que ponerlos. Ok. Ahí, por razones de espacio, no los puse. No los puse por razones de espacio. Pero, Dentro de los existenciales también irían W1, W3 y W4. Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ahí irían. Vamos a ver si no. Habría que poner acá. Existe W1, W3, W4, W6. Existe X, Y, Z y X', Y', Z'. Habría que colocarlo. Bueno, ¿y ahora qué relación hay entre estos W y estos de acá? Aquí se ve ya más fácil. W1 es X, W2 es Y, W3 es Z, W4 es X', W5 Y' y W6 es Z'. Que las ciudades deben ser iguales. W3 es igual a W6. Que quiero eliminar las parejas reflexivas y unas asimétricas. W1 debe ser mayor que W4.
Ahí se ve ya más claro, ¿verdad? ¿Ok? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos ahora a ver el segundo caso especial. Vamos a ver las divisiones. Pero antes, quiero hacer un repaso de cálculo de predicados. A ver, muchachos, ¿qué es un predicado? Ustedes vieron lógica y argumentación. Yo sé que hace rato. ¿Qué Profe, recuerdan? no es lo que se afirma o se niega de algo, de una cosa. Sí, sí. Pero hay que tener cuidado en no confundirlo con proposiciones. ¿Qué usos tienen los predicados? ¿Yo para qué uso los predicados? Para armar oraciones, ¿no? Pero la oración sería ya una fórmula. Pero el predicado solo, ¿qué representa? ¿Para qué usan los predicados? A ver, los predicados se usan para dos cosas. Para representar propiedades, en ese caso tienen un solo argumento. O para representar relaciones, en ese caso tienen dos o más argumentos. Aquí yo los estoy usando para expresar propiedades, o sea que tienen un solo argumento. Pero si yo digo que Juan ama a María, yo escribiría un predicado ama y entre paréntesis pondría Juan, María. En ese caso, el predicado ama estaría representando una relación afectiva. O sea. Pero aquí, yo digo, todas las aves vuelan. Entonces, vuelan o volar es una propiedad. Entonces, por eso uso este predicado vuela. ¿Ok? Pero bueno, no me voy a poner a darles ahora una clase de lógica. Sin embargo, voy a repasar algo muy importante. Cuando uno trabaja en lógica de predicados, siempre tiene que definir un dominio. ¿Qué es el dominio? Son el conjunto de valores, es el universo, se le llama elegantemente el universo del discurso. Y ese me dice acerca de qué estamos hablando, de quién estamos hablando. Mi dominio pueden ser personas, entonces estoy hablando de personas. Mi dominio pueden ser caballos, entonces estoy hablando de caballos. Mi dominio pueden ser personajes bíblicos. Entonces, si mi dominio son personajes bíblicos, yo puedo escribir un predicado que diga madre y entre paréntesis María, Jesús. Y con eso estoy diciendo que María es la madre de Jesús. Ahí estoy hablando de personajes bíblicos. Pues yo siempre en lógica debe haber un dominio. Lo correcto y lo mejor, lo ideal es que sea explícito. Si el dominio no está explícito, de todas maneras hay un dominio que puede estar implícito. Pero lo ideal es siempre hacer explícito el dominio. Entonces, por ejemplo, yo fijo como dominio las aves. Entonces yo necesito representar en cálculo de predicados esta frase. Todas las aves vuelan. Entonces todas yo lo voy a manejar con un cuantificador universal, que es este símbolo de acá, ustedes ya lo saben, para todo X. Pero ojo que X es una variable. ¿Y X qué es? X me representa de manera indistinta los elementos del dominio. Entonces imagínate que yo me voy a referir a los seres humanos.
pero yo no voy a hablar de Pepe ni de Carlos. Yo me quiero referir a los seres humanos de manera general, sin tener que nombrar a nadie en particular. Entonces yo uso una variable, llámese X, Y, Z. Esa variable me representa a los elementos del dominio. Entonces, cuando yo tengo esta frase, todas las aves vuelan, esta parte, todas las aves, simplemente queda representada aquí con el para todo X. Cuando yo escribo para todo X, estoy diciendo para toda ave. ¿Por qué? Porque yo ya dije que el dominio eran las aves, siempre y cuando yo ya haya fijado el dominio. Entonces, cuando yo escribo para todo X, aquí ya estoy diciendo todas las aves o para todas las aves. Porque esta X me está representando a los elementos del dominio, las aves. Y con este cuantificador yo sé que me estoy refiriendo a todas, no a algunas. Entonces, todas las aves. ¿Y qué pasa con todas esas aves? Ah, que esas aves que están representadas por las X tienen una propiedad, una característica, y es que vuelan. Entonces, miren que con esta representación simbólica en cálculo de predicados, yo estoy representando esta frase, todas las aves vuelan. ¿Entendido? ¿Estamos? Sí, ¿Aló? profe. Bueno, pero imagínense ahora que yo quiero representar, no que todas las aves vuelan, sino todas las águilas vuelan. Y resulta que las águilas son un subconjunto de las aves. O sea, las águilas están metidas dentro del dominio, pero no son todo el dominio. Entonces ya no me sirve esta frase. No me sirve, perdón, esta representación. Ya no puedo escribir para todo X vuela X, porque estaría diciendo es todas las aves vuelan. Entonces, ¿cómo digo yo todas las águilas vuelan? Yo necesito restringir el dominio. ¿Y cómo restringimos el dominio? Con un condicional. Entonces yo digo, todas las aves, para todas las aves, y ya pongo una condición. Si esa ave es un águila, entonces esa ave o esa águila vuela. Entonces, cuando yo ya vaya a expresar una propiedad que no aplica a todos los elementos del dominio, sino a un subconjunto de ellos, tengo que meter un condicional. Como su nombre lo indica, tengo que imponer una condición. ¿Qué condición? Tengo que restringir el dominio. Aquí yo parto de todas las aves, pero acá yo ya llego y lo restringo. Ah, no son para todas las aves. Son para todas aquellas aves que sean ¿qué? Águilas. Entonces ahí sí puedo decir que esas vuelan. Pues de esa manera yo represento todas las águilas vuelan. ¿Entendido, muchachos? ¿Aló? Sí, profe, claro. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a trabajar la división en cálculo relacional. Vamos a trabajar la división primero en tuplas. Entonces, voy a darles primero una versión más restringida. Queremos obtener los códigos de los proveedores que me suministran al menos todos los artículos suministrados por el proveedor 03. Entonces, recuerden que aquí hay una palabra clave, al menos todos. Miren que ahora hicimos el caso de al menos uno. Cuando ya son al menos todos, esto yo ya no lo puedo resolver yo a base de joins. Ya aquí tengo que meter una división. Y la clave es muy sencilla, muchachos. Por eso les he puesto distintos colores. Ustedes fíjense siempre en el al menos todos. Eso marca el divisor. Aquí vamos a manejar siempre, en la división vamos a manejar tres tablas. Nos interesan tres tablas: el dividendo, el divisor y el cociente.
El dividendo es la tabla mayor que yo la voy a dividir entre otra tabla más pequeña llamada divisor y voy a obtener una tabla cociente. Parecido a lo que hacemos con los números. 5 dividido entre 3 me da 1. 7 dividido entre 3 me da 2. Entonces, yo voy a tener una tabla dividendo, una tabla divisor y una tabla cociente. Entonces, yo tengo que armar la estructura con esas tres tablas. Pero la tabla que sirve de eje, la tabla pivote, la tabla eje, es la tabla divisor. Y es lo primero, y es la primera tabla que yo debo identificar. Y es muy fácil de identificar porque se refiere a lo que sigue después del al menos todos. Entonces, cuando te dice a ti al menos todos, ¿qué? Los artículos suministrados por 03. Ah, entonces los artículos suministrados por 03 van a ser tu tabla divisor. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es sacar los códigos de los artículos que suministra el proveedor 03. Tú tienes que ir a la tabla pedido, hacer una selección con qué código de proveedor igual a 03 y proyectar sobre el código del artículo. Y eso te va a dar esta tablita que está aquí. Te va a dar esta tablita que está aquí. Una tabla de una sola columna. Esta tabla que contiene una lista de los códigos de los artículos del proveedor 03. Y ese va a ser el divisor. Entonces, esto que está en rojo, el al menos todos, te va a marcar el divisor. Entonces, recuerden ustedes siempre eso. Ese todos va a ser el divisor. Y es lo primero que usted debe poner. Esa tabla del medio, esa tabla eje. Bien. Luego, usted va a colocar la tabla cociente. ¿Y qué es la tabla cociente? Es lo que le pidan a usted. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Ah, obtener los códigos de los proveedores. Lo puse en azul. Entonces, esta es tu tabla cociente. Entonces, yo tengo mi tabla de divisor con unos códigos de artículo y tengo mi tabla cociente con unos códigos de proveedor. Entonces, usted saque primero su tabla divisor, saque luego su tabla cociente y ya por último arma su tabla de dividendo. Y armar la tabla de dividendo es muy sencillo. Simplemente junte las columnas de estas dos tablas, de la del cociente y la del divisor. Eso sí, muchachos, aquí hay que ser muy cuidadosos. Tienen que ser hechas a la medida. No le vayan a poner al dividendo ninguna columna adicional. Tienen que ser las que aparezcan en el cociente y las que aparezcan en el divisor. Ah, no aparecen sino estas dos, código de proveedor y código de artículo. Listo, código de proveedor y código de artículo. Y ahí ya ustedes tienen la división. ¿Y cómo se expresa esa división en álgebra? Pues aquí tienen el divisor y aquí ponen el dividendo. Ah, el dividendo que va a ser una proyección sobre código de proveedor y código de artículo de pedido. Miren ustedes que en la división no se coloca ningún operador. Mira que este código de proveedor, esta proyección no aparece. Miren que esta proyección de código de proveedor no aparece aquí. No le pongo por aquí proyecto sobre código de proveedor, porque la división misma se sobreentiende que cuando yo divido esta tabla entre esta, me va a dar una tabla cociente y las columnas de la tabla cociente siempre van a ser las del dividendo menos las del divisor. Si en el dividendo tengo estas dos columnas, yo le resto la del divisor y me va a dar la del cociente. Por eso queda fácil armar la tabla dividendo teniendo estas dos. Es simplemente júntelas. Entonces, esto dividido entre esto me va a dar esta tabla cociente. Eso es en álgebra. Ahora, ¿cómo se hace eso en cálculo relacional orientado a tuplas? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Asignarle variables de tuplas a esas tres tablas. Entonces, a las tuplas de la tabla cociente yo les puse la letra T, la variable T. A las del divisor las llamé U y a las del dividendo las llamé V. Ahora bien, ¿qué relación hay entre estas tablas? ¿Qué significa la división? Entonces, al igual que en los números,
al igual que los números, que cuando yo hago división entre números, el cociente por el divisor debe estar contenido en el dividendo. Aquí pasa lo mismo. El producto cartesiano del cociente por el divisor debe estar contenido aquí. En otras palabras, ¿qué tuplas aparecen en el cociente? Las tuplas que aparecen en el cociente son aquellas tuplas que combinadas con todas las del divisor, las tuplas que aparecen en el cociente son aquellas que combinadas con el divisor existen en el dividendo. Entonces, como esta se debe combinar con todas las del divisor, entonces ahí yo ya voy a tener que utilizar un cuantificador universal, un para todo. Entonces, y existen en el dividendo, entonces debo utilizar un cuantificador universal para la U y un existencial para la B. Entonces, ¿cómo hago la consulta en tuplas? Yo digo, mira, me interesan unas tuplas T, de las cuales yo estoy interesado en su proyección sobre código de proveedor. Tal que para todo U, recuerden, la variable del divisor lleva un para todo. Y la variable del dividendo lleva un existencial. Para todo U existe un B. Y aquí declaro las tres tablas. Y esas tres tablas son proyecciones de pedido. Entonces, las tuplas T están en una copia de pedido, que son la que vamos a llamar cociente. Las tuplas U están en una copia de pedido, que va a ser el divisor, y las tuplas B van a estar en una copia de pedido, que es el dividendo. Muy bien, pero ¿qué tiene que ver lo de las águilas y de lo de las aves? Ahora van a ver por qué, muchachos. Resulta que yo estoy diciendo aquí, para todo U está asociado a pedido. Miren que aquí yo estoy diciendo para toda tupla U de pedido. Para toda tupla U de pedido. Pero recuerden una cosa. Esta no es para todas las tuplas U de pedido. Son para todas aquellas cuyo código de proveedor es ¿quién? 03. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que estas tuplas U, esta variable para todo U, cambia este pedido por aves. Para toda ave, pero ¿qué pasa? Aquí, al igual que en el ejemplo anterior, no nos vamos a referir a todas las tuplas U de pedido, sino a aquellas cuyo código de proveedor igual a 03. O sea que código de proveedor igual a 03 aquí serían como las águilas allá. Entonces, por eso me toca meter un condicional. Y decir, para toda tupla U de pedido, si U de código de proveedor igual a 03, entonces, y aquí establezco la relación que hay entre estas tres tablas. ¿Y cuál es la relación? ¿Qué relación hay entre estas tres tablas? ¿Cómo armé yo este dividendo? Pues con base en estas dos. O sea que la B de código de proveedor es igual a T de código de proveedor y B de código de artículo es igual a U de código de artículo. Y ahí está, muchachos, la consulta en cálculo orientado a tuplas. Tómense un tiempito ahí para mirar. Digamos que esta es la transcripción que estamos haciendo desde la expresión de álgebra. En álgebra nos apoyamos en las figuras, en las tablas, y con base en esas figuras nos apoyamos para hacer esto. Yo les recomiendo
cuando les planteen consultas en las que haya que hacer divisiones, así les pidan a ustedes la consulta en cálculo o en SQL, primero háganla en álgebra. No es indispensable, no es obligatorio. Yo no le voy a decir a usted en un parcial, hágame esta consulta en cálculo orientado a tuplas y le pongo una división y usted no me hace esto en álgebra. Yo no le voy a decir, está mal, no. No. Yo se la estoy pidiendo en tuplas, yo estoy esperando esto. Pero como una ayuda, bueno, eso depende de las personas. Yo, por ejemplo, yo necesito apoyarme en esas figuras. Entonces, claro, yo ya por la experiencia que tengo, yo puedo sacar eso ya directamente así y lo puedo sacar de una vez en SQL. Pero aún así, yo prefiero pensarlo en álgebra. Piensen la consulta en álgebra, planteen las tablas, asignenle variables y conviértanla a tuplas. Entonces ustedes ya saben que su cociente, que es lo que usted va a declarar aquí, es una variable libre. Esa variable no tiene cuantificador, pero sus otras dos variables tienen cuantificador. ¿A cuál? Ustedes ya saben, si es divisor, tienen para todo. Y si es variable de dividendo, tiene un existe. Y ya saben ustedes que, como estos códigos de artículo que yo saqué aquí, no son todos los códigos de artículo de pedido, sino de los proveedores del proveedor 03, yo necesito meter un condicional y decir, mira, estas tuplas U son poner como condición de que el código de proveedor sea igual a 03. Y entonces luego establecen esta relación. Esta relación es muy sencilla. Su tabla dividendo tiene las columnas del divisor más las del cociente. Entonces usted dice, ah, mira, mi código de proveedor de aquí es este mismo acá. Y mi código de artículo es este mismo acá. ¿Entendido, chicos? ¿Aló? ¿Aló? Entendido, profe. Bueno, vamos a hacerla ahora en dominios. Entonces, la misma consulta, pero ahora yo les voy a asignar, como hoy tengo 3 copias de pedido, y pedido tiene 3 columnas, pues yo le asigné aquí a pedido, por ejemplo, X, esta es la tabla cociente. Entonces, esta copia de pedido de cociente y sus variables las voy a llamar X, Y, Z. Esta del divisor la voy a llamar X', Y', Z'. Y esta del dividendo X2', Y2', Z2'. Esta letra es lo de menos. Ustedes hubiéramos podido usar las que teníamos allá en la base de datos que son U, V, W también. Puede usar esas y aquí ponerles el prima y aquí el 2'. ¿Ok? Pero de esta tabla, el cociente no es esta tabla pedido completa, sino una proyección sobre código de proveedor. O sea que tenemos aquí el X. Esta del divisor tiene el código del artículo y el código del artículo es la segunda columna, o sea, son los Y'. Y esta del dividendo son el código de proveedor X2' y el código del artículo Y2'. Pero miren ustedes que es básicamente lo mismo que hicimos ahorita en cálculo orientado a tuplas. Entonces, yo necesito tener unos códigos de proveedor. Esos códigos de proveedor que son de la tabla cociente, yo los llamo X. Tal que, toda variable que sea la del divisor, esa lleva un para todo, para todo Y'. ¿Y qué pasa con las demás variables? Todas llevan existencial. Entonces, aquí yo tengo el X, entonces existe un Y, existe un Z, existe un X', un Z', un X2', Y2', Z2'. Y aquí declaro pedido XYZ, pedido X', Y'.
y pedido X2', Y2', Z2'. Y sobre el divisor, que es que el código del proveedor es 03. Entonces es el X'. Entonces X' igual a 03. Entonces, y ahora recuerden ustedes que estas dos variables de aquí deben ser iguales a estas dos de acá. El código de proveedor de aquí, X2', debe ser igual a este de acá, al X. Y este Y2' de acá, este código de artículo debe ser el mismo de acá, Y', ya está. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, voy a fin de la presentación. Bueno, muy bien. Bueno, entonces les voy a dejar estos dos ejercicios, muchachos. Hacer les voy a dejar este ejercicio. Ya me piden es obtener los nombres de los proveedores de código diferente de 03 que me suministran al menos todos los artículos suministrados por 03. Vamos a hacer estos ejercicios en tuplas y vamos a hacer estos ejercicios en dominios. ¿Ok, chicos? Vamos a hacer estos ejercicios, se los voy a dejar para que los trabajen. Ahora, ¿qué diferencia hay con lo que ya tenemos? Miren, ya me piden los nombres de los proveedores. Entonces, lo único es que ya hay que agregar la tabla proveedor, ¿verdad? Lo que yo tendría que hacer es, yo tengo esta división no cambia, pero adicionalmente yo voy a necesitar una copia de la tabla proveedor. ¿Por qué? Porque es que aquí ya me están pidiendo los nombres. Me están pidiendo los nombres. Y los nombres de los proveedores no están en pedido. Los nombres de los proveedores están en ¿qué? En la tabla proveedor. Entonces, les pido que hagan ese ejercicio en tuplas, pero primero plantéenlo en álgebra. Plantéenlo primero en álgebra. Armen, esta tablita va a seguir siendo igual. Lo único es que acá vamos a tener que agregar otra tablita que tendría que ver con proveedor. Ustedes terminarían haciendo una join de este cociente con proveedor. Un join a través de código de proveedor. Entonces, lo único que hay que hacer acá es básicamente agregar otra tabla llamada proveedor y una variable nueva que no sea ni T, ni U, ni B. Una variable nueva. Por ejemplo, W. Y aquí entonces, en vez de T de código de proveedor, aquí tendrían que poner W de nombre de proveedor. Y esa nueva variable va a tener un cuantificador existencial. Entonces aquí les quedaría para todo U, existe un B y existe un W. Bueno, y les voy a dejar que ustedes lo trabajen y lo revisamos en la próxima clase. Y también, como lo acabamos de ver, quiero que me hagan este mismo ejercicio en dominios. Quiero que lo planteen en cálculo orientado a tuplas y en cálculo orientado a dominios. Lo otro elemento que hay que tener en cuenta, muy sencillo, es que hay que sacar del resultado, después de que ustedes hagan la división, quiten de ahí al proveedor 03, porque es que me están diciendo, yo quiero obtener los nombres de los proveedores de código diferente de 03. Entonces, ustedes deben hacer esas dos cosas. Por un lado, quitar a 03 y por otro lado, agregar una tabla nueva, que es la tabla proveedor, y hacer una join con proveedor. Y proyectar, en vez de código de proveedor, proyectar sobre el nombre. ¿Entendido, chicos? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces quiero que me trabajen esto para el lunes.
y el lunes la revisamos y ya el lunes empezamos a trabajar SQL, muchachos. Y entonces el lunes revisamos estos 2 ejercicios y empezamos a trabajar SQL. Yo les mando la grabación y les mando los Word con los ejercicios y les mando este Word con esto, ¿ok? Bueno, chicos, entonces lo dejamos allí. Voy a detener.